Hola a todos, buenos días. El día de hoy vamos a demostrar un teorema de la matemática, específicamente en el área de la geometría, el teorema de la paralela media, que dice lo siguiente. Si unimos los puntos medios de dos lados de un triángulo cualquiera, se obtiene un segmento paralelo al tercer lado y de longitud la mitad de este lado. Para esto, para poder demostrar este teorema, vamos a usar un software llamado GeoGebra, en donde iremos haciendo aparecer distintas simulaciones para que quede muy claro la demostración. Lo primero que todo, para poder demostrar esto, tenemos que claramente darnos un triángulo cualquiera. El triángulo formado por los puntos ABC, en donde obtenemos el punto medio de los lados AC y del lado CB los puntos D y E. Como hipótesis, vamos a plantear que claramente tenemos un triángulo ABC y que AB va a ser paralela al segmento DE. Para poder demostrar esto, nuestra tesis va a ser que el lado o el segmento DE es la mitad del segmento AB. Bueno, comenzamos con la demostración. Como ya sabemos, debido a la definición de punto medio, el punto medio divide en dos partes iguales al segmento que está dividiendo, valga la redundancia. Por lo tanto, el segmento AD va a ser congruente con el segmento DC. Y el segmento por este lado, CE, va a ser congruente con el segmento EB. Luego, como ya hemos visto, marcamos las casillas para que quede claro que estos segmentos son iguales. ¿Sí? Luego vamos a prolongar el segmento DE hacia la derecha para crear el segmento DQ que va a tener la medida de 2 veces DE. Es decir, vamos a prolongar este segmento de esta misma distancia hacia la derecha, como podemos apreciar. De esta forma, nos aseguramos que DE, el segmento DE, sea congruente con el segmento EQ. ¿Sí? Debido a esto, vamos a tener dos triángulos. Vamos a formar dos triángulos, el triángulo DEC y el triángulo QEB. Además, por lo anterior, vamos a tener que estos dos ángulos, por la definición de ángulos opuestos por el vértice, van a ser congruentes. Es decir, la medida del ángulo DEC va a ser congruente con la medida del ángulo QEB, como podemos apreciar aquí. Si movemos cualquiera de los puntos, el ángulo va variando y van siendo siempre los mismos, si se fijan. ¿Sí? Bueno, por lo anterior, como tenemos que estos dos lados, es decir, el lado EQ es congruente con el lado DE, y además, por lo anterior, por el paso 1, el lado CE es congruente con el lado EB, y además, por el tema que tenemos estos dos ángulos opuestos por el vértice y que son congruentes, tenemos que los triángulos, este de aquí, el QEB, con el triángulo DEC, son congruentes por el axioma de semejanza lado, ángulo, lado. ¿Sí? Y esto va a implicar, además, que el lado o el segmento DC sea congruente con el segmento BQ, ¿sí? Y que el segmento AD al mismo tiempo sea congruente con el segmento BQ. ¿Por qué es así? Porque como tenemos que D es punto medio de este lado, implica que DC es igual a DA. Y claro, si DC es congruente con BQ y al mismo tiempo AD es congruente con DC, por axioma de transitividad vamos a tener que AD va a ser congruente con BQ, como lo tenemos acá. ¿Sí? Vamos a seguir con la demostración. Luego, además, vamos a tener que el ángulo entre paralelas, ¿sí? Entre rectas paralelas, este ángulo formado por DCE y el ángulo formado por QBE van a ser congruentes por ángulo entre rectas paralelas.
se puede apreciar que el ángulo claramente gamma y delta son congruentes. Si movemos cualquier punto del triángulo, estos siguen siendo el mismo. Además, con todo lo anterior, tenemos que AC, el segmento AC, es paralelo con el segmento BQ, que el segmento DQ es paralelo con el segmento AB y que el segmento AD es paralelo con el segmento BQ. Con todo esto, como ya sabemos por anterioridad, por los pasos anteriores, que DA es congruente con BQ, vamos a tener que los puntos A, B, Q y D forman un paralelogramo, ¿sí? Como se aprecia aquí. Por lo tanto, implica que el segmento DE va a ser paralelo a AB. Y al mismo tiempo, por lo anterior, de que es un paralelogramo, el segmento AB va a tener la misma medida que el segmento DQ. ¿Sí? Esto lo podemos comprobar fácilmente. Con la herramienta de distancia, vamos a ver la distancia que hay entre el segmento AB, que es 5,43, y la distancia que hay en el segmento DQ. Claramente nos da que es la misma. ¿Sí? Vamos a eliminar esto para que lo puedan apreciar. Luego, como paso quinto, como ahí está lo que les mostraba recién, ¿sí? En donde DQ es 5,43 y AB es 5,43, y si movemos los puntos, estos varían y siguen siendo los mismos. Con lo anterior, vamos a tener claramente que AB, este segmento AB, va a ser igual a DQ, ¿sí? Pero el segmento AB se descompone en dos segmentos, ¿sí? Porque el segmento AB, como es igual a DQ, y DQ se compone con la suma de DE más EQ, como lo podemos apreciar aquí, pero además sabemos que EQ, el segmento EQ es congruente con el segmento DE, quiere decir que podríamos ponerlo como EQ es igual a DE, cabe decir que es lo mismo que tengamos que AB va a ser igual a 2 veces DE. Lo explico de nuevo para que se entienda. El segmento DE, este que está aquí, es congruente con el segmento EQ, ¿sí? Pero el segmento mayor DQ es igual al segmento AB. Por lo tanto, AB va a ser igual a la suma de este segmento más este que está acá, ¿sí? AB es igual a DE más EQ. Pero como EQ es igual a DE, podemos expresarlo como que AB es 2 veces DE. O sea, el segmento AB es 2 veces DE. ¿Sí? Por lo tanto, en consecuencia de todo lo anterior, podemos despejar el segmento DE y vamos a obtener que el segmento DE es igual a el segmento AB dividido en 2, como lo dice nuestra tesis. Por lo tanto, queda demostrado. Para poder apreciarlo de mejor manera, obtenemos la distancia que hay del segmento DE y la comparamos con el segmento AB, en donde, si movemos cualquier punto del triángulo, por ejemplo este, o por ejemplo este, vemos que la distancia y las medidas de los segmentos DE es siempre la mitad que el segmento AB. ¿Sí? Por lo tanto, queda demostrado. Bueno, hemos demostrado el teorema de la paralela media, usando todos los contenidos matemáticos aprendidos en la enseñanza media. Espero que les haya gustado el video. Cualquier comentario o ayuda, escríbanlo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en una próxima demostración de algún concepto matemático.